Hola y muy buenas tardes a todos, bienvenidos a una nueva sesión de nuestro podcast, donde hablaremos sobre un tema muy poco convencional, la creación, funcionamiento e historia del microscopio. Antes de entrar a indagar qué era el microscopio o cómo se creó, podemos ver que antes de él había una creación también con un lente de aumento, que era la lupa. La lupa era utilizada para ver cosas que a simple vista no podíamos ver, era para agrandar los diferentes objetos o diferentes muestras de experimentos. Pero como esto no iba funcionando, era muy difícil encontrar un lente que se adecuara al funcionamiento que queríamos, se hizo este invento, donde la historia del microscopio tiene como un objetivo principal, o la creación del microscopio más bien tenía como un objetivo principal la combinación de diferentes lentes, para que no sea algo tedioso estarlos cambiando todo el tiempo. Toda esta combinación de diferentes lentes tiene que estar en una estructura donde se analizarían cada uno de los experimentos a realizar. El microscopio fue inventado por Zacharias Hazen en 1590. Cabe resaltar que años después apareció en diferentes obras y fue incluido al campo de la ciencia, porque en ese año no entró de lleno a él, ya que los científicos no lo encontraban como algo tan relevante, pero después se dieron cuenta que sí era muy importante y de gran utilidad. Cabe aclarar que también los lentes de aumento influían mucho ahí, ya que gracias a ellos se podía ver cosas con mayor claridad. Se usaban lentes de todo tipo de dimensiones, pero el primer microscopio que se creó tenía un lente con la misma cantidad de aumento que una lupa, o sea que no era tan relevante, por eso es que los científicos no lo tomaban muy en cuenta, que era de 10x, por eso mismo era un poco decadencia. ¿Por qué digo que en ese tiempo tenía un poco de decadencia? Porque en el siglo XVI al siglo XVIII las aberraciones ópticas lo limitaban, y en la actualidad el microscopio ya tiene un ámbito mucho mayor, ya que podemos ver que puede aumentar más de 1500 veces lo que se aumentaba en un principio. ¿Por qué digo aberraciones? Porque se tenía el modelo de un lente de lupa. Entonces, por eso mismo era la implementación y las nuevas creaciones de lentes para el microscopio. También resaltamos que la creación de los lentes empezó por diferentes civilizaciones antiguas, donde la creación del lente no simplemente era para ver cosas más allá de lo normal, no, era para la concentración de diferentes rayos de luz que para ellos eran muy importantes. Pero muy pocos creen que solo existe un tipo de microscopio o que tiene muchos lentes, y no, no es así. Hay muchos tipos de microscopios y uno de ellos es el estereoscopio, el cual se ha utilizado para ver diferentes objetos de manera tridimensional. Así es como la tecnología ha logrado avanzar para que el microscopio no quede como algo obsoleto que fue de una época. No, a medida que éste evoluciona, la ciencia también. También resaltamos que el microscopio puede incidir en nuestras vidas de maneras diferentes, ya que si tenemos un problema médico, pueden hacer diferentes análisis personales con el microscopio o con demás elementos que sean utilizados en esos ámbitos. También resaltamos los diferentes tipos de lentes. ¿Pero por qué resaltamos los tipos de lentes? Los tipos de lentes juegan un importante papel en esto, ya que gracias a lentes que se puede ver más allá. El microscopio como tal es la estructura, pero el lente es el que da la funcionalidad de todo. Entonces, ¿esos lentes son muy importantes? Pues sí, los lentes son bastante importantes, ya que existen varios tipos de lentes que los nombraremos a continuación. Son biconvexa, plano convexa, cóncavo convexa, menisco, plano cóncava, bicóncava. Pero ¿por qué cada uno de estos nombres están combinados? Porque podemos ver que a medida que va aumentando los nombres o que estos se combinan, el lente va disminuyendo o aumentando, sea como se sea. También la luz se propaga por la trayectoria rectilínea con una velocidad constante, es decir, la velocidad de la luz pasa por a través de cada uno de estos lentes para llegar a un aumento esperado. Pero podemos ver que así no solo sea de refracción y reflexión, también puede incidir de varias maneras. También puede ser de difracción, absorción, transmisión, interferencia o polarización, dependiendo de dónde incida el lente.
Y cuando hablamos de incidir es de a dónde se le dirige o a dónde impacta para que éste tenga una mayor proyección y un mayor aumento. Bueno, la historia del microscopio es un poco compleja ya que va más allá de lo convencional y lo que sabíamos anteriormente. Siempre se creía que el microscopio era un tipo de instrumento solo del campo de la ciencia y de la química que se utilizaba para análisis de diferentes formas, pero no, este también es uno de los instrumentos que ha marcado la historia, ya que gracias a él se pudo tener un avance científico, ya que gracias a él se pudo tener diferentes maneras de ver las cosas, y eso es muy importante. ¿Pero por qué? Todo gracias a esos lentes. Ya para terminar, vamos a explicar un poquito qué es la reflexión y la refracción en cuanto a los lentes. En cuanto a la reflexión, el rayo llega es denominado incidente, o sea, el rayo que va a impactar es el incidente y el supuesto rayo que se desvía es el reflejado, por eso el término de reflexión, donde podemos ver que depende de la superficie, así va a ser el rayo de reflexión. Esto mismo incide con los lentes de aumento, ya que de diferente manera podemos ver cómo el cambio de lentes de un microscopio, dependiendo de su mayoría de aumento o minoría de aumento, podemos ver cómo impacta en una cosa. En cuanto a la refracción, las propiedades de los lentes se deben gracias a diferentes fenómenos llamados refracciones, los cuales experimentan cada uno de los rayos que atraviesa. Si uno de estos rayos atraviesa por uno de estos lentes, dependientemente de la forma que tenga, se desviará por cada uno de ellos. Con esto hemos concluido el podcast del día de hoy. Es importante tener claras muchas de las cosas de la ciencia porque ¿por qué no tenerlas claras y no solo pasarlas por alto? Muchas gracias por habernos escuchado, que tengan un hermoso día y espero que esto le haya sido de gran importancia. Recuerden, no todo de la ciencia es aburrido. En este caso podemos ver que el microscopio es uno de los elementos más impresionantes y que cada uno de sus lentes incide en nuestras vidas. Muchas gracias, que tengan una buena tarde.